Qué bueno. Yo también estoy muy contento de estar aquí. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de preguntas difíciles y hoy tocó la más difícil. Entonces oren por mí. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos? Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que tú nos hables, que tu palabra sea revelada a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que podamos caminar de acuerdo a lo que ella nos enseña, que podamos aprender, ser instruidos y ser transformados en nuestra manera de actuar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Preguntas difíciles. ¿Por qué le suceden cosas malas a buenas personas? ¿Por qué le suceden cosas malas a personas que no se lo merecen? Esta es una de las preguntas más difíciles y por la cual yo diría la gran mayoría de las personas que hoy se dicen ateas, su pensamiento de que no puede existir un Dios viene de esta pregunta. Viene de una experiencia de decir, ¿cómo es posible si dicen que es un Dios bueno? ¿Cómo es posible que permita que suceda esto o aquello? Quizá tú mismo te estás enfrentando a esa pregunta en tu mente. Tú mismo en tu mente estás luchando. Porque ¿cómo le respondes a alguien que ha sufrido la pérdida de un ser amado? ¿Cómo le explicas a alguien que le acaban de diagnosticar una enfermedad? ¿Cómo le explicas a alguien que sufrió un abuso sexual, emocional? ¿Cómo le explicas a alguien que ha sido traicionado que Dios es bueno? ¿Cómo? ¿Por qué le suceden cosas malas a buenas personas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué le dices a la niña o al niño que perdió a sus padres a temprana edad por una enfermedad, por un accidente? ¿Qué le dices a ese jovencito que perdió a su familia en un momento? ¿Qué le dices a ese padre que vio morir a su hijo en sus manos después de haber orado por él? ¿Qué le dices a ese padre, a esa mamá que lo ve como la vida se le va a su hijo, lo que más ama? ¿Qué le dices a esa esposa o ese esposo que terminaron su matrimonio? O a esa mujer que enterró a su esposo después de una larga enfermedad. ¿Qué le dices a esa niña, a ese niño que fue abusado? ¿Cómo explicamos? ¿Existe realmente una respuesta? Porque realmente porque todos en algún momento hemos enfrentado situaciones, a lo mejor no tan fuertes como las que te acabo de describir, pero sí situaciones que nos afectan, donde preguntamos, ¿por qué Dios? A lo mejor no lo hacemos en voz alta por temor, o porque soy cristiano, ¿cómo le voy a reclamar a Dios? Pero todos en alguna manera, en algún momento de nuestra vida le hemos dicho a Dios, ¿por qué? Te voy a contar la historia de una mujer que llamaremos Katia. Katia es una mujer que sabe del sufrimiento. Katia 10 años atrás tuvo un encuentro con Jesús. Su vida fue transformada, comenzó a asistir a una iglesia, comenzó a conocer de Jesús, su fe fue creciendo. Pero su esposo, que no conocía a Jesús, estaba con un tratamiento ya de cáncer de algún tiempo.
Los médicos no encontraban respuesta, pero Katia empezó a creer firmemente: Dios puede sanarlo, porque la Biblia dice que mi Dios es poderoso. Y ella empezó con toda su fe a orar por su esposo. Lo que ella creía que iba a durar, lo que los médicos habían dicho, no va a pasar de 2 años y va a morir. De repente se convirtieron en 4, 5, 6 años. Y este hombre seguía en terapia, entrando y saliendo, pero seguía avanzando en edad, y Katia estaba feliz y cada vez creía más. El último año Katia empezó a ver que su esposo mejoraba. Los médicos estaban esperanzados. Pero en un mes el cáncer acabó con su esposo. No nada más eso, su hijo de 20 años, al mismo tiempo que el padre luchaba por sobrevivir el cáncer, el hijo estaba con malas compañías. Y así como oraba por el esposo, Katia oraba por su hijo. Con todas sus fuerzas, con toda su fe: salva a mi hijo. Pero una noche, después de salir con sus amigos, ese hijo murió por una sobredosis en una fiesta. ¿Cómo lidiar con Dios? ¿Por qué sucedieron las cosas? ¿Por qué suceden las cosas? C.S. Lewis, en un libro que habla acerca del dolor, escribió lo siguiente: el pensamiento de muchos y del humanismo en este tiempo, escribió lo siguiente: si Dios fuera bueno, desearía que sus criaturas fueran perfectamente felices. Y si fuera todopoderoso, sería capaz de hacer que aquello que desea suceda. Por lo tanto, Dios carece de bondad o poder, o ambas facultades. Y luego dice C.S. Lewis: en esto consiste el problema del dolor en su forma más simple. En otras palabras, tendemos a asociar lo que vivimos con la bondad de Dios y a querer responder los eventos y situaciones que nos suceden, medirlas. Es que si Dios es todopoderoso y todo lo puede, ¿por qué no estuvo ahí cuando ese hombre abusó de mí? ¿Por qué no estuvo ahí cuando iba a morir? ¿Por qué? Y la pregunta más fuerte que terminamos haciéndole a Dios es: ¿por qué? ¿Por qué? Qué difícil es lidiar con el dolor. Hoy no quiero poner categorías al dolor o comparar tu dolor con el de alguien más, porque sería ilógico tratar de poner: es que estos dolores son insuperables y esto sí, porque cada quien en su propia vida está viviendo distintas etapas de dolor, distintas áreas del dolor, situaciones donde el vacío que deja cualquier pérdida se llena de dolor. Te lo voy a repetir: cuando perdemos a alguien, cuando perdemos algo, crea un vacío dentro de nosotros. Y automáticamente, después de una pérdida, llámale un evento, llámale una persona, llámale algo, ese vacío automáticamente se llena de algo, y regularmente se llena de dolor. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú te has preguntado por qué le suceden cosas malas a personas buenas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguna vez has estado con el puño cerrado preguntándole, gritándole a Dios: ¿por qué, Dios? Te he servido, te he amado, creo que merezco una explicación. ¿Por qué? Porque yo sí he estado ahí. Y muy probablemente te pasó como a mí, que parece que nadie te escucha, parece que nadie te responde. Grandes hombres de Dios en la Biblia tuvieron momentos así. David, en el Salmo 10, dice lo siguiente:
¿Por qué, Señor, te mantienes distante? Fíjate las palabras, lo que expresa cada palabra. Le dice, ¿por qué? Di conmigo, ¿por qué? David le preguntaba, ¿por qué estás distante? ¿Por qué no te siento cerca de mí? Y luego dice, ¿por qué te escondes en momentos de angustia? Muchos de nosotros hemos estado ahí en ese momento, cuando lo malo sucede, cuando circunstancias que no entendemos suceden. Circunstancias que nos hacen dudar, que nos hacen desesperarnos, que nos hacen perder la esperanza, que nos hacen enojar. ¿Por qué le suceden cosas malas a personas buenas? Y ahora, yo te pudiera dar una respuesta tratando de apelar a tus emociones, a tus sentimientos y decirte, bueno, ¿por qué le suceden cosas malas a personas buenas? Pero yo quiero cambiar un poco la pregunta. Yo quiero que tú y yo nos apropiemos de la pregunta, ¿por qué me suceden cosas malas a mí? ¿Por qué? Porque si te pones a pensar en algún momento donde tú has sufrido el dolor, el abandono, la traición, la pérdida, cuando tú la estás viviendo es algo muy distinto a cuando alguien más la está viviendo. Cuando alguien más la está viviendo, tú puedes decir, ay, no, hombre, échale ganas, ¿no es cierto? Le decimos, voy a orar por ti, y te das la vuelta y nunca te acuerdas de orar por él. ¿Me ha pasado a mí o no? Pero qué diferente es cuando yo estoy pasando por una situación. Qué diferente es querer entender el por qué. Lo primero que quiero hacer es que entendamos quién es Dios. Debemos de entender que el centro de todo lo que Dios es amor. Y si Dios es amor, quiere decir, fíjate bien esto, que Dios prioriza por sobre todo lo demás el amor. En otras palabras, si Dios es amor, el amor está por sobre todo. Ahora, el amor no es amor cuando es por obligación. Si yo, para que mis hijos me amen, yo tengo que darles una expresión, un regalo, para que ellos me digan, te amo, papá. Yo como papá me voy a sentir lastimado. ¿Por qué? Porque su amor por mí nace de algo más que mi persona. Dios, creándonos a su imagen, Él no quiso que le amáramos por obligación como robots, sino que nos dio voluntad. ¿Qué es esto? Nos dijo, tú puedes amar o no amarme. Tú puedes amarme voluntariamente o no, porque de otra manera no sería amor. Entonces, de cierta manera, Él nos da esa voluntad para decidir si lo amamos o no. Pero esta misma opción abre la puerta a gran maldad en el mundo. ¿Por qué? Porque yo puedo decidir no amarle y hacer las cosas mal y lastimar no solo a Dios, sino a otras personas. Con esa elección viene la elección que todos tenemos diariamente entre hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. ¿Habrá alguien aquí que hoy hizo lo incorrecto? No levante la mano. Pero yo creo todos en algún momento el día de hoy hicimos algo que no debimos de haber hecho, chiquito o grande. ¿Por qué me suceden cosas malas? En otras palabras, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Listo para la respuesta? Es fácil. Apúntala. No sé. Vamos a orar para despedir.
No sé. No sé por qué. Fíjate lo que dijo un poeta francés apellidado, ay, híjole, está bien difícil, Baudelaire. Vamos a decirle el poeta B, ¿ok? El poeta B dijo, si Dios existe, Él es el diablo. En su manera de no poder explicar la existencia de Dios, en la manera de decir Dios no existe, su manera más sencilla de decirlo es que si Dios existe, es un Dios malo. Y ese es lo que ha llevado a este mundo a asociar el cómo me va con la bondad o la falta de bondad de Dios sobre mí. Negarse a la existencia de Dios es la manera más fácil de resolver la pregunta. Si Dios existe, ¿por qué no evitó que me sucediera lo que causa tu pregunta de por qué Dios? La manera más sencilla de explicar el por qué Dios permite que cosas malas le sucedan a buenas personas es decir, es que o Dios no existe o Dios es un Dios malo. Y quizá el día de hoy estás ahí, enojado con Dios, a lo mejor no de una forma externa, pero dentro de ti guardando cierta amargura por algo que sucedió en tu pasado. Enojado con Dios y aún muchos otros que pudieran estar escuchándome aquí o en línea, descartando la existencia de Dios. Si el día de hoy yo tuviera la respuesta de por qué te sucedieron las cosas malas que no merecías, yo quiero decirte que el que tú supieras la razón no cambiaría en nada cómo te sientes. Porque el por qué tiene que ver con el pasado. Y aunque sepas un por qué, no va a quitar el dolor de lo que sucedió o va a borrar el pasado. Pero como seres humanos nos hemos enfocado en querer saber por qué lo permitiste. ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué no sucedió otra cosa? Si tú supieras por qué, no devolvería la vida a tus padres. No te devolvería la inocencia, no te devolvería la economía que tenías. No lo harías. Saber por qué no va a aliviar el dolor que estás pasando. Y si me pueden poner el primer cuadro que tengo ahí. Yo quiero que el día de hoy entendamos algo. La pregunta que tenemos es ¿por qué me suceden cosas malas? La pregunta ¿por qué? Está enfocada en un evento del pasado. Y la emoción que genera el querer saber por qué me pasó en el pasado es el enojo. Y muchos están ahí. Enojo con personas, enojo con Dios. Entonces la pregunta, y quiero que me pongas mucha atención porque esto es lo que va a cambiar. Si tú le permites a Dios hablar a tu corazón, ¿cómo ves tu futuro? La pregunta no es por qué te sucedieron cosas malas o por qué sufriste. La pregunta debe de ser, ¿cómo puedo encontrar propósito en mi sufrimiento? ¿Cómo puedo encontrar propósito en eso que me sucedió, que me lastimó tanto? ¿Cómo puedo encontrar propósito en la muerte de tus padres? En la muerte de un hijo. ¿Cómo puedes encontrar propósito en un abuso? ¿Cómo puedes encontrar propósito en un holocausto, como lo fue con los judíos? Hay un libro que escribió un autor judío llamado Viktor Frankl. Se llama La búsqueda del hombre por propósito. Viktor Frankl era un psicoterapeuta judío en la Segunda Guerra Mundial. Él fue capturado junto con otros miembros de su familia. Fueron separados y fueron llevados a campos de concentración en Auschwitz. Estando en ese campo de concentración, él encontró propósito en lo que hacía y empezó a estudiar cómo reaccionaban las personas ante el dolor y la pérdida.
En medio de su propio sufrimiento, él empezó a ver cómo los demás actuaban y cómo era que unos morían rápidamente y cómo muchos otros, a pesar de muchas situaciones, sobrevivían, y muchos de ellos lograron pasar esa época de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl de ahí fue testigo del sufrimiento humano en su máxima expresión. Puedes imaginarte un padre que es separado de su esposa, de sus hijos, y el padre que está en ese campo de concentración sabe que su esposa puede en ese momento morir, sus hijos. Puedes imaginar el dolor, la desesperación. Puedes imaginar lo que sentía ese padre de estar ahí, sabiendo que serían torturados, brutalmente asesinados, que estarían enfermos, con frío, sin alimento. Era terrible. Y dice Viktor Frankl, yo los estuve viendo, y dice, yo me hice una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre los hombres que sobrevivieron y los que murieron en el campo de concentración? Y esto fue lo que escribió: cada persona que sobrevivió los campos de concentración encontraron un propósito en su sufrimiento. No quiere decir que su sufrimiento desapareció, porque mientras estaban ahí encontraron un propósito para su vida en medio del sufrimiento. Los que sobrevivieron porque tenían un propósito, una esperanza en su vida. Muchos de ellos, escribió Viktor Frankl, estaban esperando salir y reencontrarse con su familia, y a pesar de que las historias llegaban, ellos no perdieron la esperanza y dijeron: yo voy a regresar con mi familia. Y ellos sobrevivieron en medio del dolor, del sufrimiento. ¿Por qué? Porque tuvieron un propósito. Otros sobrevivieron porque tenían que ayudar a su compañero, y sabían que si ellos flaqueaban, su compañero se moría. Me recuerda la película de La vida es bella, ¿recuerdan? Ese padre que fue con su hijo y sobrevivió porque tenía un propósito: que su hijo saliera de ese lugar sano emocionalmente. Y sobrevivió muchas cosas. Ya no recuerdo si falleció al final, pero no les quiero decir la película. No. Al último se muere. No. Pero también se dio cuenta que algunos otros tenían el propósito de vengarse. Todos los que lograron sobrevivir lo hicieron porque encontraron un propósito a tu sufrimiento. ¿Cómo encuentro un propósito a mi sufrimiento? Seamos honestos, ¿qué es lo que sucede cuando hay un área de tu vida que fue lastimada, cuando te sucedió algo malo? Si tú eres como yo hago 3 cosas. La primera es, lo repito en mi mente. Cuando alguien me lastima o me hace algo, estoy repasándolo. ¿Y qué pude haber hecho distinto? La próxima vez me vieron la cara. Y es que ¿por qué? Y es que no. Y es que si yo hubiera tomado esta decisión. Y lo repites en la mente. ¿Cierto o falso? Lo segundo que hago es que apapacho mi dolor. A veces no quiero soltar mi dolor, es que me ofendieron. Pero un día me voy a desquitar. Es que a veces se siente bien estar enojado, ¿no es cierto? Y lo tercero que hago es que me siento de víctima y empiezo a culpar a otros. No, pero yo no merecía eso. Mira cómo me trataron. Y mientras estoy en este ciclo autodestructivo, no puedo ver que de mi sufrimiento puede salir algo bueno. ¿Cómo es que de un abuso sexual puede salir algo bueno? ¿Cómo es que de la muerte de alguien que amas, que Dios nos sanó, puede salir algo bueno? ¿Cómo?
Lo primero es que dejemos de preguntarle a Dios por qué, porque el por qué hace referencia a tu pasado y no va a cambiar nada. Fíjate, me encanta esta historia de Jesús. Juan capítulo 9. Jesús pasa unos días en el templo enseñando y poniendo en su lugar a los fariseos. Ahí está Jesús enseñando. Van saliendo del templo y Jesús y sus discípulos ven a un hombre ciego afuera del templo y un discípulo brillante le hace una pregunta bien empática a Jesús. Vamos a leerlo en Juan 9:2. Le dijo: Rabí, porque venían en modo de aprender, ¿no? Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Ahora imagínate que aquí Aarón es el ciego, ¿no? Y yo le digo, a ver, vamos a decir que Efraín, esos son tus amigos. Ahora te entiendo lo del sufrimiento, pero bueno. Vamos a decir que Efraín es el hombre ciego. Y yo me paro enfrente de él y le digo: oye, Andrés, ¿por qué será ciego? ¿Cómo se sentiría? Están hablando de mí, o sea, aquí estoy. Y van más allá. Los empáticos de los discípulos le preguntaron a sus discípulos, fíjate la pregunta: ¿fue por sus propios pecados o por lo de sus padres? Era un hombre que había nacido ciego. ¿Cómo eran sus pecados? ¿Pecó en el vientre de su madre? ¿Cómo? ¿Alguien se acuerda de haber pecado en el vientre de su madre? Pero era el profe a lo mejor, pero porque él tiene una mega memoria. Pero qué pregunta tan tonta, ¿no les parece? Qué pregunta con tanta falta de amor por el prójimo. Era ciego de nacimiento, pero en aquel tiempo y muchas veces en este contexto también que vivimos, igualamos enfermedad a pecado. Tendemos a decir, ay, y es más, todos lo hemos hecho. No, no lo merezco. Pues sí, es que me va mal porque pues sí, me lo gané. Y empatamos enfermedad a pecado. Pero fíjate lo que dijo Jesús. Jesús voltea con ellos y les dice: ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús. Yo creo que ahí le faltó traducir mensos, pero esa es mi traducción. Y luego dijo Jesús algo que pudiera parecer hasta ofensivo para nuestros tiempos. Y le dijo: esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y tú dices: espérame. Si yo fuera el ciego y escucho a Jesús decir esto, entonces yo diría: ah, caray, ah, caray, ah, caray. O sea, he pasado 40 años ciego, con problemas de todo tipo. Me han hecho de todo, para que de 40 años después, Dios, la obra de Dios, fuera evidente. Que no había otra manera. ¿No se te haría un poco injusto? ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos respondiendo con esa afirmación de Jesús la pregunta del por qué. ¿Por qué era ciego? Pero Dios no está respondiendo la pregunta desde el punto de vista del por qué. Él está respondiendo desde el cómo. Eso que le sucedió a él puede tener un propósito. Él no está viéndolo desde el punto de vista donde dice: es que ¿por qué? Él lo está viendo desde el punto de vista: ¿cómo eso malo que me sucedió, cómo eso que me duele puede terminar cumpliendo un propósito eterno, trayendo bendición no nomás a mi vida, sino a la vida de muchos otros? Jesús estaba llevándonos más allá. Fíjate bien, pónganme el que sigue. Lo que Jesús estaba diciendo era el cómo. Porque el por qué me suceden las cosas malas es un enfoque en el pasado y produce la emoción del enojo, como quizá muchos de ustedes han vivido. Pero cuando cambias la pregunta a cómo puedo encontrar propósito, aún en medio de que mi mamá falleció, aún en medio de que no pude tener hijos,
aún en medio de este diagnóstico de enfermedad. ¿Cómo puedo encontrar propósito? No se está enfocando en el pasado de lo que sucedió produciendo enojo, se está enfocando en el futuro y cómo eso trae esperanza. Yo hoy te quiero decir, tienes que cambiar la manera en cómo ves las situaciones que te han pasado. Porque fíjate lo que pasó. Jesús agarró al hombre y le untó, hizo lodo, escupiendo, le untó en los ojos y le dijo: ve a lavarte. Y si tú y yo hubiéramos sido el ciego, nos hubiéramos levantado y le hubiéramos dicho: me escupiste y me echaste lodo, ¿cómo me lo limpio? Y antes de írmelo a limpiar, como me dijiste, primero dime por qué. Primero dime por qué. Tengo 40 años, ¿por qué no me sanaste antes? Es más, si tú eres todopoderoso, ¿por qué no nací bien? Dime por qué. Pero Jesús y el ciego entendieron, no se trata del por qué. Hasta aquí su gracia te ha sostenido. Se trata del cómo. ¿Y sabes qué hizo el ciego? Se levantó y emocionado fue a lavarse. Y dice que cuando se lavó, vio. Cuando se lavó, pudo ver. Si él se hubiera quedado atorado en el por qué Dios, él no hubiera recibido la vista. Viktor Frankl, el hombre que te estoy hablando, dice: el momento que le encuentras propósito a tu sufrimiento, deja de ser sufrimiento. El momento en el que le encuentras propósito al sufrimiento, deja de ser sufrimiento. ¿Sabías que los grandes ministerios para mujeres abusadas en el mundo, hay dos que conozco, mundiales, nacieron de mujeres que por 15 años fueron abusadas por su padre biológico? Y un momento en sus vidas, ¿cómo se llama? Christy Kane. Ella fue abusada por su padre por biológico, creo que por 18 años. Y un día ella dejó de preguntarse por qué y empezó a preguntarse cómo lo que me pasó va a ser de bendición. Y hoy ella dirige una de las asociaciones más grandes contra el abuso de mujeres. Porque tenemos que salir del por qué y movernos al cómo lo que me sucedió puede ser bendición. Ahora, ¿cómo llego al cómo? Porque no es tan sencillo. ¿Cómo olvido? ¿Cómo trato? ¿Cómo trato con eso que realmente me afectó? Hasta antes de encontrarse con Jesús, el ciego se enfocó en el por qué. ¿Sabes por qué? Porque él se sentía con el derecho de ser víctima, de pedir limosna, de vivir lo que a los demás les sobraba. Él se sentía con el derecho de causar lástima. El ciego no tenía una manera de salir del dolor. El ciego no podía llegar de un por qué a un cómo. ¿Cómo llegó al cómo? Para llegar al cómo tuvo que encontrarse con el quién antes. Para llegar al cómo tuvo que encontrarse con la persona de Jesús, porque solo nunca iba a poder llegar al cómo. Sin Jesús, iglesia, estamos atrapados en el por qué. Necesitamos a Jesús, encontrarnos con Jesús para que Él nos lleve al cómo. Otra manera no se puede. Fíjate, versículo 6 dice: Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Al volver ya veía. Es imposible llegar al cómo sin el quién correcto, sin Jesús. Hoy quiero decirte: es tiempo de dejar de preguntar por qué te sucedió a ti. Es tiempo de decirle: ¿por qué si yo no me lo merecía?
Cuando estás en la presencia de Jesús, del Espíritu Santo, y aún en medio de tu dolor, Él quiere mostrarte cómo llegar al cómo, como le enseñó a ese ciego que estaba viviendo de lástima. Jesús quiere ayudarte a atravesar el dolor, quiere guiarte en medio de la tragedia, porque hay un propósito para lo que viviste. Sí lo hay. Dios no solo quiere sanar tu dolor, Él va a utilizar tu dolor para sanar a otros. Y es tiempo de que dejemos esa necesidad de querer saber el por qué, cuando ese por qué solo nos lleva el enojo. ¿Has oído la historia de Job? El libro de Job es el más viejo de la Biblia. El libro de Job muestra cómo de repente un hombre perdió todo. Job perdió todo. Perdió su riqueza, perdió su familia y al último perdió su salud. Y el libro de Job cuenta como amigos, cuenta como si fueran 3 etapas en la vida de Job después de que perdió todo. Y llegan amigos y le dicen: pues pecaste o qué pasó, estás enojado, ya pide perdón a Dios, pues qué hiciste. Y los amigos están presionando a Job. Y en el capítulo 38 Job estalla contra Dios. Y estalla contra Dios y le dice: hey, ¿por qué? ¿Qué hice? Le dice Job, a Dios. Y es peligroso a veces hablarle así a Dios, porque en Job 38 vemos la respuesta de Dios. Dios le contestó fuerte a Job. ¿Quieres ver cómo le contestó? Dice: entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan arrogantes? Prepárate, muestra hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas, le dijo Dios a Job. ¿Dónde estabas tú?, le dijo Dios, cuando puse los cimientos de la tierra. Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Dije: de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la montaña o has causado que el amanecer se levante por el oriente? Dios le respondió a Job y le dijo: ¿quién te crees? Si yo creé todo lo que ves, yo puse límites. Todo lo que aún la ciencia no ha entendido, yo lo creé. Y nos creemos a veces con la autoridad de decirle: ¿por qué? ¿Dónde estabas cuando creó todo? Yo hoy quiero decirte: hay esperanza en tu dolor. Tú y yo no podemos entender los secretos del universo, como no podemos entender por qué te sucedió lo que te sucedió. Pero hoy sí te quiero decir que Jesús vino para ayudarte a encontrar una respuesta a eso que te ha causado dolor. Cómo lo que has sufrido puede tener un propósito. En otras palabras, Jesús es el único que puede ayudarte a encontrarle un propósito a tu dolor. Él es el único. Yo no entiendo por qué del todo el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo. No lo entiendo. Pero lo que sí entiendo es que existe el verdadero amor. Y el verdadero amor está en Cristo. Y si existe el amor, hay esperanza. Y yo puedo agarrarme de ese Jesús que me va a llevar a enseñar a vivir aún en medio de mi sufrimiento, porque Él sufrió hasta la muerte. Él sufrió hasta la muerte y derramó su sangre. Romanos 5 dice así: no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia,
La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, dice. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Gracias a Dios, tu sufrimiento no es para siempre. Gracias a Dios, Él puede tomar tu sufrimiento y darte un propósito en medio del sufrimiento. Apocalipsis 21:4 dice así: Él le secará toda lágrima de los ojos. Este es el final de la Biblia. Dice, Él va a secar tus lágrimas y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza, no importa lo que hayas vivido. Yo quiero decirte, hoy decide darle una oportunidad a Jesús. El único que puede decirte cómo tornar ese dolor en esperanza. Dale una esperanza a Jesús. Yo sé que muchos aquí están sufriendo profundamente. Y quiero decirte que me duele. Me duele saber que estás sufriendo. A lo mejor por detrás de una sonrisa hay tanto dolor, y sé que hay personas así aquí. Y hoy quiero decirte que el Dios, el creador del universo, te ama tan apasionadamente que dio a su Hijo por ti, para que tú tengas vida, para que tú tengas esperanza. Y hoy Él te está llamando porque Él quiere tomar tu dolor y quiere decirte cómo ese dolor puede transformarse en un propósito grande que va a bendecir a muchos. Es tiempo de dejar de preguntarnos por qué, iglesia. El pasado no lo podemos cambiar, pero el futuro puede estar lleno de esperanza. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Si hoy estás aquí y no tienes una relación con Jesús, yo quiero decirte que Él te está llamando. Sé que la vida no ha sido fácil. Sé que la vida ha sido injusta en algunos casos. Sé que mucho de lo que has sufrido no lo merecías. Sé que has vivido dolor. Pero hoy quiero decirte que Jesús te ama. Y Él tiene un propósito para ti. Él quiere mostrarte cómo eso que viviste puede convertirse en un propósito de bendición para muchos en el futuro. Pero todo comienza dándole una oportunidad a Jesús, invitándolo a vivir en tu vida, pidiéndole perdón por tus pecados, haciéndolo el Señor de tu vida. Así que si el día de hoy tú estás aquí y no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, no le has entregado y no lo has reconocido a Él como el Señor y Salvador de tu vida, hoy dice la Biblia que Él está a las puertas de tu corazón llamando. ¿Le dejarás entrar? Si hoy tú quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo, mientras todos tienen sus ojos cerrados, no te estoy ofreciendo cambiar de religión. No es un cambio de religión, es una relación con Jesús. Si el día de hoy tú quieres entregarle tu vida a Jesús, ahí donde estás, mientras todos tienen sus ojos cerrados, levanta en alto tu mano, porque yo quiero orar contigo. Gracias, puedo ver tu mano. Gracias. Gracias, puedo ver sus manos. Gracias. 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 Ahí donde estás, tú que levantaste tu mano, ahí en tus propias palabras, dile: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Ahí donde estás, díselo. Díselo con todo tu corazón: yo te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Te hago el Señor de mi vida. Te entrego mis decisiones. Te entrego mi dolor, te entrego todo lo que soy. Te hago el Señor de mi vida. Ahora permíteme orar por cada uno que tiene su mano en alto. Padre, en el nombre de Jesús,
sella el día de hoy esta decisión de mis hermanos. Señor, que cada uno de ellos pueda entender la profundidad de lo que han hecho el día de hoy. Que ahora el Rey del universo mora, vive dentro de ellos. Que ahora ellos no están solos, que tú estás con ellos, que tú les amas, Señor. Padre, que tu presencia les abrace, Señor, les llene de esperanza. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie un momento? Ya nos vamos. Ponte de pie un momento, cierra tus ojos. Y si tú has estado pasando y has estado viviendo preguntándole a Dios ¿por qué? Y hoy quieres decirle: Señor, mejor guíame a mí cómo mi vida, cómo lo que he sufrido va a ser de bendición para otros. Ahí donde estás, dile: Señor, guíame. Padre, yo pido por cada hombre, mujer que quizá ha estado pasando por momentos de sufrimiento, momentos donde no entiende el porqué de las cosas, por qué las circunstancias que están enfrentando, por qué del dolor, por qué suceden estas cosas, Señor. Padre, yo te pido que en este momento ellos puedan sentir tu abrazo, sentir tu fortaleza, que tú los llevas, Señor, a una respuesta más allá de su entendimiento, Señor. Padre, que tú los llevas, Señor, a entender que tú estás obrando, Señor, que tú no has dejado de obrar, que tu amor, tus brazos de amor siguen guiándolos, Señor. En el nombre de Jesús. A la casa de mi Padre, quien me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas.